Hola, soy Roberto Ekblad. Bienvenido a mi podcast Discípulo. Palabra, Espíritu, Justicia, Misión. Estoy llamando este podcast Seguir a Jesús, la luz que no es de este mundo. Hoy quiero examinar el 8º capítulo del Evangelio de Juan, donde Jesús profundiza en su enseñanza sobre su identidad y misión, lo que provoca una escalada de hostilidad por parte de los líderes religiosos establecidos, un conflicto que culmina en la cruz. He estado leyendo y releyendo este capítulo, sintiendo su impacto y tratando de discernir por qué parece tan relevante para el momento actual. Jesús se presenta como alguien plenamente humano y, sin embargo, a la vez sorprendentemente ajeno a la habitual. El Evangelio de Juan no domestica a Jesús. El llamado de Jesús exige una reorientación completa que surge de un reinicio o un renacimiento. Seguirle requiere una ruptura radical con la vida cotidiana, una aventura hacia una libertad distinta, la de ser hijo o hija de Dios y discípulo de Jesús. En los 7 capítulos anteriores, Jesús ha sido presentado como el Verbo preexistente por quien fue creado el mundo, la vida y la luz que ha venido a iluminar a toda persona. Juan el Bautista lo presentó como el Cordero Pascual de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Jesús llama a sus primeros discípulos, quienes le siguen. Convierte el agua en vino, purifica el templo, revela a Nicodemo enseñanzas fundamentales sobre la necesidad de una nueva identidad mediante el renacimiento desde lo alto. Se encuentra con una mujer samaritana e evangeliza a su comunidad. Sana al hijo de un funcionario con una palabra distancia y a un paralítico junto a un estanque mediante contacto directo y la palabra hablada. En Galilea multiplica los panes para alimentar a una multitud, declarándose el pan de vida, y llamando a sus seguidores a comer su carne y beber su sangre. Las enseñanzas de Jesús son profundas y difíciles de resumir adecuadamente. Justo antes del narrado de Juan 8, Jesús se había estado alojado fuera de Jerusalén en el Monte de los Olivos. En el capítulo anterior, el 7, había subido a Jerusalén desde Galilea para la fiesta de los tabernáculos. Allí habían hablado en el templo, donde los sumos sacerdotes, los fariseos y los guardias querían echarle mano, arrestarlo. En Juan 8, él bajó por la mañana a la ciudad y al templo, donde la gente acudía a él. Jesús entró en Jerusalén y en el templo, viniendo desde fuera. El monte de los Olivos es arriba o frente a Jerusalén, y Jerusalén es una ciudad enturada de muros. Y entonces Jesús estaba durmiendo ahí en este monte de los Olivos y tenía que bajar y después subir cada día, ¿verdad? Y entonces él venía de afuera y también venía de Galilea, que fue a la margen de Israel, bien al norte. Más tarde, él mismo se identifica como alguien que proviene de un lugar aún más exterior al ambiente terrenal, alguien que viene de arriba, enviado por su Padre.
Se sentó y les enseñó. Fue entonces cuando los escribas y los fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. Le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? El texto especifica que decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Es muy interesante. Nosotros hemos hecho una bibliodrama en muchos países sobre este texto, donde buscamos algunas personas que pueden ser actores, como la mujer, con el hombre, porque si fueran sorprendidos en el acto, tenía que estar dos, ¿verdad? Después, escribos y fariseos, y también el público, y Jesús. Entonces, cuando nosotros actuamos eso, la gente, los fariseos y escribas, ellos vienen con la mujer y lo meten en medio frente a Jesús. Y haciéndolo así en bibliodrama, uno puede ver que todos estamos viendo a la mujer, ¿verdad? Porque ella es en el lugar del acusado. Y cuando Jesús se pone abajo y se inclina, y con el dedo escribía en la tierra, todas nuestras miradas son dirigidas hacia Jesús y no sobre la mujer. Y cuando entrevistamos la persona actuando como la mujer, ella dice, sí, ella puede sentir los ojos salir de ella a Jesús, y es un alivio para ella. Después Jesús se enderezó y le dijo, allí Jesús toma autoridad, ¿verdad? Cuando Él se pone de pie. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Y después, inclinándose de nuevo, escribían en la tierra. Y nosotros comentamos que aún frente a los acusadores, cuando Jesús les invita a examinar su propio corazón, Él no toma el lado del acusador. Él se mete otra vez, inclinándose de nuevo, escribiendo en la tierra. Entonces la atención va de la gente misma, su propio pecado, hacia Jesús, porque es finalmente Jesús, el Cordero de Dios, que va a dar su vida, ¿verdad?, para nosotros los pecadores, ella y ellos. Pero al oír eso, ellos se fueron retirando, uno a uno, comenzando por lo de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Ahora bien, miramos una cosa. Hay una creencia que el pecado nos separa de Dios, que existe en muchas iglesias, pero aquí está Jesús, Dios mismo, el Hijo de Dios, en el templo, o sea, en su lugar, y los acusadores llevan a esta mujer a él, y ellos, al salir uno a uno, están reconociéndose gentes con pecado. Ellos salen, pero dejando a ella, que fue agarrada en el acto de haber cometido adulterio. Ella está con Jesús, Dios mismo, encarnado, ¿verdad? Y entonces se ve que el pecado no ha separado a esta mujer de Jesús. Y Jesús, en este momento, Él tenía todo el derecho de apedrear a esta mujer, porque Él estaba sin pecado, Él no se fue. Pero según versículo 10, enderezándose Jesús, le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ellos respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más.
Aquí Jesús se enfrenta a un sistema religioso basado en las Escrituras, que es mortífero. Un sistema que, según el Evangelio de Juan, busca poner a prueba a Jesús, tenderle una trampa y finalmente matarlo. Los líderes del pueblo de Dios, escribas y fariseos, se han pasado al bando enemigo, ¿verdad? Es para mí una advertencia clara para nosotros hoy día. Es que nosotros somos como estos escribas y los fariseos, más que como Jesús. ¿Con quién nos identificamos? El mundo, viendo a nosotros, viendo nuestro discurso, viendo nosotros desde lejos, ¿qué dirían ellos? Es que nosotros tomamos el lugar, jugamos el papel de los escribas y los fariseos o de Jesús. Yo creo que muchas veces el mundo mira a nosotros como los que juzgan y no los que están dejando a la gente irse sin condenarlos. Ahora, en este momento es cuando Jesús habla de él mismo como luz del mundo, que no es de este mundo. Versículo 12. Jesús les habló otra vez, diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí Jesús afirma claramente lo que se dijo del verbo, en griego logos, en el prólogo de Juan, el verbo por medio del cual Dios creó todo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Creo que muchas veces nosotros no comprendemos esta luz que brilla en las tinieblas, porque nosotros muchas veces salimos de ser como iluminada por esta luz. Nosotros quedamos con nuestra luz, que no es luz, pero es tinieblas vestido de luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre, decía Juan, capítulo 1, versículo 9. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Aquí miramos esto como visiblemente en esta historia de los escribas y los fariseos, ¿verdad? Ahora, Juan 6:69 dice, Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Creo que en este texto nosotros tenemos que preguntarnos, ¿es que nosotros estamos realmente reconociendo que Jesús es el Santo de Dios? ¿Es que somos como el mundo que no conoció, que no reconoció, ¿verdad?, esta luz? Creo que esa es la pregunta. ¿Qué lado vamos a tomar? ¿El lado del mundo o el lado de los creyentes, como se dice en Juan 6:69? Ahora bien, miramos el versículo 13, la reacción de los fariseos a Jesús que dice, yo soy el luz del mundo. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Entonces, Jesús está hablando claramente.
que Él sabe de dónde viene, pero ellos no saben. Ellos no saben quién es este Jesús, porque Él es Dios encarnado en un ser humano, ¿verdad? Que ellos reconocen como el Jesús, hijo de un carpintero y de María de Nazaret, un ser humano como ellos. Jesús sigue diciendo cosas muy fuertes en versículo 15. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Qué lindo, pues, que Él no juzga a nadie. Hemos visto eso ya con este ejemplo de la mujer agarrado en el acto de cometer adulterio, ¿verdad? Él no juzgó, no condenó, pero dice Él, vosotros juzgáis según la carne. ¿Es que nosotros caímos en eso de juzgar según la carne? Estaban usando aún la Biblia, ¿verdad? Porque Deuteronomía 22:22, en la ley de Moisés, habla de que si unas personas son encontradas en el acto de cometer adulterio, debe ser apedrada, ¿verdad? Pero Jesús no llamó a ellos a ir en búsqueda del hombre para matar los dos, y ni quería matar a todos que se fueran uno a uno después de haber sentido que ellos también habían pecado. Jesús dice en versículo 16, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en vuestra ley, es interesante que Jesús no dice en nuestra ley, pero en vuestra ley, está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Qué interesante, ¿verdad?, que Jesús está hablando de su Padre como un otro hombre, porque dice, en la ley está escrito que el testimonio de 2 hombres, entonces está usando su Padre como un ejemplo de un hombre que puede dar testimonio. Y no habla de cómo es que el Padre da testimonio de él, pues. Pero yo creo que es muy importante que nosotros somos conscientes de que Dios Padre está dando testimonio de su Hijo. O sea, Él nos habla y confirma la palabra y la enseñanza de Jesús, su Hijo, en diferentes maneras, a veces por señas, a veces por un sentimiento, donde sentimos en nuestro espíritu que Dios está confirmando una palabra de Dios, una palabra de Jesús. Ahora, la respuesta de los fariseos. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, ¿no me conocéis? A mí ni a mi Padre. Imagínense, ¿no? Su Padre es Dios. Ahora Jesús está diciendo a los jefes religiosos del pueblo de Dios que ellos desconocen a su Padre, quien es Dios mismo. Ustedes no conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocierais, a mí conoceríais también a mi Padre. Porque conocer a Jesús es conocer al Padre. Él dice en Juan 14. Anteriormente, en Juan 7:26, la gente había comentado, ¿acaso saben realmente los gobernantes que este es el Cristo? Habían afirmado, nosotros sabemos de dónde es este hombre, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús mismo reconoció que ellos sabían de dónde procedía como ser humano, que creció en Nazaret, ¿verdad? Entonces sí, ellos conocieron a Él según la carne y juzgaba a Él totalmente según los criterios carnales. Entonces ambos me conocen
y saben de dónde soy, según Jesús. Asimismo, Jesús afirma que su origen de otro mundo consiste en haber sido enviado por su Padre. Entonces, eso es la parte importante, ¿verdad? Que Jesús está diciendo a la vez que Él es conocido porque es procedente de Nazaret, ¿verdad? Y nació en Belén, pero Juan no habla de eso. Pero al mismo tiempo afirma que su origen es de otro mundo. Versículo 28 a 29 de Juan 7. Yo no he venido por mi propia cuenta, sino que es verdadero aquel que me envió, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco porque procedo de él y él me envió. Él está diciendo que él viene de otro mundo, ¿verdad? Los líderes judíos reconocieron que él es extranjero. Ellos preguntan, ¿dónde está tu padre? Y más tarde, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? ¿Quién es tu padre? Estas palabras, según Juan 8:20, las pronunció en el lugar del tesoro del templo, cuando enseñaba en el templo, y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. Jesús ahora está revelándose, ¿verdad? Está revelándose como uno de ellos, pero también uno que no es de ellos. Entonces, después en versículos 21 y 22, él dice, entonces le dijo de nuevo, yo me voy, y me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ahora está hablando también de que él es de afuera, pues, ¿no? Y él va para allá, pero ellos no pueden encontrarlo allá, porque va más allá de aquí. Por eso los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Sí, ellos están pensando totalmente en una manera carnal, ¿verdad? Con su intelecto. Versículo 23, y Jesús les decía, y esto para mí es la palabra clave de todo este podcast, ¿no? Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ahora bien, esta palabra de Jesús me llama la atención bastante. Es que nosotros, como estas personas sumamente religiosas del pueblo de Dios, somos de abajo, de este mundo. Creo que sí, ¿verdad? Porque nosotros sí somos de aquí y no fuéramos enviados como Jesús fue enviado desde arriba, de su Padre. ¿Ok? Y si nosotros no hemos realmente subido un nuevo nacimiento, entonces vamos a estar reflexionando o reflejando el pensamiento desde abajo, de un pensamiento carnal. Ahora bien, hay sí una posibilidad de estar al lado de Jesús y de nacer de nuevo, nacer desde arriba. La palabra de nuevo es la misma palabra desde arriba, anothen en griego, como en Juan 3:3, cuando Jesús habla a Nicodemo, que viene de noche, ¿verdad? Y dice, no, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo. Y Jesús dice que hay que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo, y quiero insistir aquí, el que no nace de arriba, anothen, no puede ver el reino de Dios. En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu, quiere decir del agua a través del bautismo, y del Espíritu
el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Porque solo el acto de ser bautizado, no, sin el Espíritu Santo, sin realmente que nosotros realmente morimos y nacemos de nuevo y recibimos el Espíritu de lo alto, pues, el Espíritu Santo. Entonces quedamos siempre lo mismo, pues. En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Creo que muchas veces quedamos carnales, o sea, porque nuestro nacimiento, nuestro estatus legal, humano, esto es lo que domina nuestra manera de pensar y actuar. Y nacer desde el Espíritu, del Espíritu, y ser guiado por el Espíritu es algo ajeno a nosotros muchas veces. Juan 1:13 habla del nacimiento de Dios. Pero a todos los que le recibieran, o sea, Jesús, a todos los que reciben a Jesús, le dio el derecho, y yo prefiero usar la autoridad, porque la palabra en griego es exousia, que quiere decir autoridad. Entonces, pero a todos los que le recibieran, le dio la autoridad de llegar a ser hijo de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieran de sangre, ni de la voluntad de la carne. No es solo una cuestión de decir, sí, yo acepto a Cristo con mi voluntad, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Tenemos que nacer de Dios. Eso es un evento espiritual. Juan 3:31. Ahora, para mí esto es otro texto clave. El que procede de arriba está por encima de todos. Jesús es el único que ha procedido de arriba. Y es la misma palabra enocen, la misma palabra que nacer de nuevo o de lo alto. La misma palabra que nosotros acabamos de ver cuando Jesús dice que yo soy de arriba, enocen. Okay, el que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Ahora bien, en Juan 8:1 y siguiente, esta historia de la mujer que fue llevado por los escribas y los fariseos para apedrear, ser apedreada. Esta gente estaban hablando de la tierra y Jesús venía del monte de los olivos, de Galilea, del cielo, porque él era enviado por Dios, ¿no? Él venía de otro punto de vista, totalmente distinto. Y este es el punto de vista que tenemos que entrar bien adentro de este nuevo pensamiento, no humano, este pensamiento que viene a través de la revelación. Y este pensamiento no es un pensamiento que juzga, que condena, como muchas veces nosotros hacemos fácilmente en el nombre de la verdad, en el nombre de la rectitud y la justicia. Nosotros tomamos esta misma posición de los escribas y los fariseos, enemigos de Jesús y su manera de no condenar. Ahora bien, esta palabra desde arriba se aparece también en Juan 19:11, cuando Jesús se enfrenta con Pilato. Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí, porque él había dicho, yo tengo la autoridad. ¿No entiende Jesús que yo tengo la autoridad de condenarte a muerte o a librarte? Pero él dice, ninguna autoridad tendría sobre mí,
Si no, se te hubiera dado de arriba. Anoten. Y Santiago 1:17 es otro texto clave. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Anoten, de arriba. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Más adelante Jesús afirma claramente que nosotros también estamos incluidos con Él, porque esto es la invitación, ¿verdad? Podemos nacer de nuevo, nacer de arriba. Podemos tener este nuevo pensar, nueva manera de pensar, que Pablo, él habla de eso en Romanos 12, ¿no? Que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, ser convertidos, ¿verdad? Ahora, Juan 17:14 dice, esa es la oración que Jesús hace a su Padre. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces Jesús nos incluye, pero es importante que nosotros tomamos el lado de Jesús y no tomamos el lado contrario, pues. Versículo 24 de Juan 8. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creías que yo soy, moriréis en vuestros pecados. So, reconocer realmente que Jesús es el yo soy. Creo que mucho del problema de la iglesia en este tiempo es nuestra manera incorrecta, falsa de interpretar el Antiguo Testamento. Nosotros tomamos la ley de Moisés y muchos de los textos del Antiguo Testamento a la pie de la letra sin leerlo en el camino de Emaús con Jesús como nuestro rabí, nuestro guide. Nosotros leemos sin reconocer que Jesús es el Señor, que encontró a Moisés en el desierto, ¿verdad? Que llamó a Moisés, quien reveló la palabra de Dios a Moisés en Sinaí. Y esta palabra, yo soy, es en griego, ego emi, es la misma palabra donde Dios revela a sí mismo como yo soy quien soy, o yo seré quien seré. Cuando Moisés pregunta a Dios, al ángel del Señor, en Éxodo 3, ¿quién diría que me está enviando cuando voy a los ancianos del pueblo de Israel? Le dice, ego emi en el texto griego, la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Y Jesús está diciendo algo muy radical aquí. Está diciendo que si no reconoce que Jesús es el yo soy, el Señor del Antiguo Testamento, morirán en vuestros pecados, porque quedamos condenados debajo de la ley. Sin Jesús diciendo que yo no he venido para juzgar el mundo y ni yo te condeno, vete y no peca más. Sin este Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nosotros moriremos en nuestros pecados. Ahora yo leo un texto de Filemón de Gaza, que ha escrito una meditación sobre el Evangelio de Juan, que está en francés y en inglés y todavía no en español. Yo cito, moriréis en vuestro pecado. Esto tampoco se comprende y lleva a Jesús a repetirlo. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Al escuchar estas palabras, el Espíritu Santo nos concede la gracia de iluminarnos. Nuestros pecados nos impiden creer que Jesús es Dios y por tanto nos impiden también comprender que ha sido enviado por Dios su Padre. Son nuestros pecados los que nos cierran al misterio de Dios y nos conducen a la muerte. Y creo yo que es nuestro pecado que realmente
nos hace ciegos. Y nosotros miramos en Isaías 6 que el profeta tenía que decir a la gente, ven, pero no miran, o sea, escuchen, pero no entiendan. ¿Y hasta cuándo? Dice él pregunta, el profeta. Y dice, hasta las ciudades están destruidas. Y como muchas veces nosotros no somos realmente convertidos al fondo hasta que nosotros pasamos por las pruebas más difíciles. Por ejemplo, en Venezuela, en este momento, todo tipo de crisis, como un terremoto, como un accidente, como la muerte, son los momentos en que nosotros tenemos que despertarnos y ver, wow, yo necesito el Salvador del mundo, yo necesito a Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí. No son juicios, no podemos entender eso como un juicio de Dios, este terremoto, porque si no, quiere decir que Dios no ha hecho un buen juicio, porque solo tocó una parte de Venezuela y no tocó Estados Unidos y tantos otros lugares. O sea, ¿cómo sería un juicio si muchos escaparon y están escapándose? Y hay muchas razones de no entender estos acontecimientos como juicios. Pero sí, este tipo de crisis provoca la conversión muchas veces porque nosotros miramos nuestra condición como necesitados que somos, ¿verdad? Versículo 25 de Juan 8. Entonces Jesús decía, o ellos decían, los fariseos, ¿tú quién eres? Jesús le dijo, ¿qué os he estado diciendo desde el principio? Yo creo que desde el principio es una referencia a Génesis 1, que es la misma palabra. En el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, pero este mismo desde el principio son las palabras de Juan 1:1. En el principio, Dios creó todo por el verbo, ¿verdad? Por la palabra. Entonces, todo eso está como Jesús diciendo, mira, yo he estado comunicando quién soy desde el principio. Versículo 26, ahora tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdad, o veraz, y yo, las cosas que oí de él, estas digo al mundo. ¿No comprendieron que les hablaba del Padre? Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y creo yo que esto me hace pensar en Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es porque Dios siempre ha estado buscando el hombre y la mujer, nosotros los humanos, para comunicar a nosotros. Lo hizo a través de los profetas del Antiguo Testamento, a través de los jueces, toda la gente que hablaba a favor de Dios, y nos hizo a través de su Hijo propio y después los apóstoles. Versículo 28, por eso Jesús dijo, entonces ahora está hablando en más profundidad, cuando levantéis el Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y eso es ego eimi otra vez, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él.
Eso me toca mucho, que muchos creen en él cuando él hablaba así tan claramente de su Padre, ¿verdad? Creo que porque fue pura revelación ahí, que Jesús está con tanta valor a decir que lo que él hace, lo que él dice, no viene de él, pues, porque Dios lo ha enviado, su Padre lo ha enviado y él es el mediador, el que revela el Padre a través de sus palabras y sus acciones. Esta expresión, ser levantado, cuando el Hijo del Hombre está levantado, entonces cuando ustedes lo levanta, el Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Requiere aquí una atención especial, ya que puede referirse tanto a la exaltación de Jesús al ámbito celestial, como y previamente a ello a la cruz. O sea, ser levantado puede ser levantado en la cruz o bien levantado al cielo, ¿verdad? En el libro de los Hechos, este término, upsoo, es levantarse, se refiere a la exaltación de Jesús al cielo, por ejemplo, en Hechos 2:23. Así que, exaltado a la diestra de Dios, yo creo que exaltado por Dios a la diestra de Dios. Y eso es a la diferencia de lo que Jesús ha dicho cuando levantéis ustedes al Hijo del Hombre, ¿no? Aquí la exaltación de Jesús al cielo es una acción de Dios, no de los hombres. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, Pedro está hablando de que ya cuando Jesús está levantado a la diestra, eso es cuando él podía enviar la promesa de su Padre, o sea, el Espíritu Santo, porque está hablando después del día de Pentecostés, o en el mismo día de Pentecostés, en su predicación en Hechos 2:33. Ahora bien, otro ejemplo es Hechos 5:31. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Ahora bien, en el Evangelio de Juan, esta palabra upsoo, exaltar, se refiere a Jesús siendo levantado en la cruz y también a su exaltación al ámbito celestial, los dos a la vez, ¿no? Por ejemplo, la cruz, Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, porque cuando había la plaga de los serpientes que estaban picando a la gente y estaban muriendo como consecuencia de su rebeldía, Moisés tenía que agarrar un serpiente de bronce y meterlo sobre como una cruz de madera, pues, y la gente tenía que ver eso, y así al verlo fueron salvados. Yo creo que este texto habla de su levantamiento sobre la cruz. Yo lo leo otra vez. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, o sea, la cruz, ¿verdad? Ahora 2 ejemplos del cielo. Juan 12:32. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Creo que está refiriéndose desde el cielo. Pero puede ser que es sobre la cruz también. O sea, porque fue en el momento de la cruz cuando tomó el pecado del mundo sobre él mismo y nos reconcilió con el Padre, ¿verdad? Juan 12:34. Entonces la multitud le respondió: hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. O sea, la gente imaginaba que cuando el Cristo, el Mesías, al venir él iba a quedar y reinar en Jerusalén para siempre.
porque había textos que hablaban de eso, pues, que nosotros entendemos como refiriéndose a la segunda venida de Jesús. Pero ellos estaban pensando que esto hablaba del primer venido del Mesías, ¿no? Pero aquí están preguntando si como que el cielo, no, el Cristo debe permanecer para siempre. Y después ellos preguntan, ¿y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? Entonces aquí ellos están imaginando levantar, el Hijo del Hombre ser levantado es irse al cielo, ser levantado por Dios. Y después ellos preguntan, ¿quién es este Hijo del Hombre? Que son ciegos a su presencia frente a ellos. Ahora finalmente miramos un ejemplo de la cruz aquí en este texto de capítulo 8. Por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Este texto yo veo misterioso porque no veo que ellos reconocieran que Jesús era el yo soy al crucificarlo. Pero entonces esto queda como una pregunta para mí. Ahora pasamos a otro tema. La verdad te hará libre. Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Entonces ya está hablando con los creyentes. Si vosotros permanecéis en mi palabra, me encanta este texto, ¿no? Que hay este texto, sí. Si vosotros permanecéis en mi palabra. Esa es la palabra. Permanecer es meno, que quiere decir quedar siempre en la onda, o sea, mantenerse en la palabra de Dios. Si ustedes se mantienen en la palabra de Dios, entonces ahora hay tres promesas. En primer lugar, verdaderamente sois mis discípulos. Porque un discípulo es un estudiante de Jesús, pero un estudiante en estudios permanentes. O sea, no solo 1 año o 3 años o una maestría o un doctorado, no. Cuando uno es discípulo, es un estatus permanente de toda una vida. Somos hijos de Dios a través del bautismo y discípulos de Jesús como sus seguidores. Si nosotros permanecemos en la palabra de Jesús, 3 promesas. Verdaderamente sois mis discípulos. Promesa número 2. Y conoceréis la verdad. Y promesa número 3. Y la verdad os hará libres. O sea, nos lleva a la liberación, el verbo eleuthero. Ahora ellos le contestaron. Ahora eso es triste su respuesta. Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Para mí es muy parecido a muchos americanos hoy día que dicen, no, nosotros somos americanos, nunca hemos sido como domesticados a nadie, somos libres. Nosotros somos libres y éramos más libres, entonces hay que hacer América grande otra vez, ¿no? Una mentira completamente triste, pues, que muchos americanos aún creyentes dicen que somos una nación cristiana o que éramos, pero nunca fuéramos. Nosotros fuéramos colonizadores de Inglaterra originalmente. Veníamos a nosotros desobedeciendo Romanos 13, o sea, haciendo rebelión contra Inglaterra, y nosotros tomamos a la fuerza la tierra de la gente indígena de este continente, usando esclavos africanos que nosotros sacamos de África a la fuerza. Nosotros hemos cometido genocidio y tenemos una historia sangrienta. Entonces, para decir que nunca hemos sido esclavizados,
¿Quién no es esclavizado al dinero hoy día? O aún a otras cosas, ¿no? Pero imagínense, estas descendientes de Abraham están negando toda su historia porque fueron los descendientes de Abraham, fueron Jacob y sus 12 hijos que bajaban hasta Egipto, y el pueblo de Dios quedaron 400 años como esclavos a los egipcios, ¿verdad? Entonces aquí miramos una denegación de la realidad entre los que creyeron en Jesús aquí, pues, porque Jesús está hablando a los que creen en Él. Entonces, sí, nunca han sido esclavizados a nadie. Según ellos no sienten la necesidad de un libertador. Y creo que ese es un gran problema aún por los creyentes de hoy. Si nosotros decimos, soy salvo, entonces ya es salvo, entonces no necesita más un libertador. No, yo creo que podemos caer en el mismo error de estos creyentes aquí en Juan 8, negando nuestra necesidad de todos los días de caminar iluminada por la luz de Jesucristo, y que quiere decir que nuestro pecado es iluminado como los hombres que se fueran unos a unos, empezando con los más viejitos. Cuando Jesús dice, el que está sin pecado tira la primera piedra, todos estos hombres supuestamente justos y salvados se fueron unos a unos, dejando a Jesús a solas con esta mujer, ¿verdad? Quien él no condenó. Jesús responde a estas gentes, en verdad, os digo. Cuando Jesús dice en verdad 2 veces, está hablando en serio, ¿verdad? En verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Me encanta la manera de hablar Jesús aquí. Él no dice, en verdad os digo que todos ustedes los pecadores son esclavos al pecado. No, él dice, el que comete pecado es esclavo del pecado. Es a sus lectores a ver su propio corazón y confesar o no que son pecadores, ¿no? Y si no se reconoce como pecadores, entonces ellos quiere decir que no necesitan el perdón de los pecados, no necesitan la salvación porque ya son rectos. Creo yo que eso es uno de los grandes peligros del cuerpo de Cristo hoy, cuando nosotros negamos que todavía somos pecadores y que necesitamos el perdón de nuestros pecados cada rato, pues, porque somos humanos. Y es interesante que en Juan 9, Jesús, después de haber sanado el hombre que nació ciego, él habla y dice al fin de capítulo 9, yo he venido como por hacer un juicio para que los que son ciegos recobren la vista y los que ven sean ciegos. Y los fariseos dicen, ¿es que nosotros entonces somos ciegos? Y él dice, el hecho de que ustedes dicen que ustedes vean, quiere decir que quedan en su pecado. O sea, pero si es ciego, entonces están sin pecado. Esa es una palabra misteriosa, ¿verdad? Pero los que se dice, yo veo, según Jesús, son los que quedan en su pecado. Jesús no le dice que son pecadores. Yo repito que no vino para juzgar, sino que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y no habla de los romanos que esclavizaban al pueblo de Dios en este entonces. Jesús saca una espada con 2 filos aquí, cuando él habla del pecado personal, pues, de sus oyentes, invitando a ellos a ver sí mismo a la luz de su palabra.
Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. O sea, y aquí es difícil entender esta palabra. ¿Qué quiere decir? Porque la palabra meno, permanecer. El esclavo no permanece en la casa para siempre. ¿En qué casa? ¿En la casa del padre? El hijo sí permanece. Y el hijo, o sea, el Hijo de Dios, él mismo, permanece para siempre. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Entonces, parece que aquí está hablando a bien nosotros, todos los que son los esclavos, y en cambio, Él, que es el único Hijo, que es el que nos tiene la capacidad, solo Él, a través de lo que Él va a hacer como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es el único que puede hacernos libre. Y cuando Él nos hace libre, dice, seréis realmente libres. Ahora, esta palabra, la liberé, eleuteroo. Eleuteroo. Esa es una palabra importante que vamos a estudiar un poquito ahora. Hay diferentes textos que hablan de Jesús como libertador, como Romanos 6:18, la misma palabra en griego. Pablo dice, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. O sea, somos hechos libertados del pecado a través de Jesús, ¿no? Romanos 6:22, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, que es la ley de Moisés, que fue utilizado para juzgar a esta mujer, ¿verdad? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Yo creo que muchas veces nuestras iglesias somos dominados, esclavizados por la ley del pecado y de la muerte. Un ley mortífero que destruye y que realmente daña mucho nuestro testimonio porque somos vistos como la gente legalista que juzga a los demás y que no anuncia una buena nueva de la gracia. Y esto es lo que corre la gente de nuestras iglesias, ¿no? Eso es lo que hace a nosotros una causa que a causa de nuestro ejemplo las naciones blasfemean el nombre de Jesús, porque nosotros muchas veces no anunciamos una buena nueva, pero anunciamos unas amenazas del castigo de Dios en vez de anunciar un Jesús que no juzga, pero que está lleno de compasión y amor y quiere perdonarnos y salvarnos y librarnos. Romanos 8:21. De que la creación misma será también libertada de la esclavitud, de la corrupción, o sea, la finitud, ¿no? A la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Wow, eso sería en el fin del tiempo, ¿verdad? Gálatas 5:1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud, que es la ley. No, ¿verdad? Debemos someternos otra vez al yugo de la esclavitud. El yugo de la esclavitud es no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto. Si hacen estas cosas, van a ser condenados. Haga esto, haga esto, haga esto. Si hagan estas cosas, van a ser salvados. Eso es el yugo de la esclavitud, el legalismo.
Nosotros, la obra de Dios es creer en el que Él ha enviado, o sea, Jesucristo, que es el que nos salva. Mientras que éramos pecadores, Cristo murió por los malos, ¿no? Ahora seguimos, versículo 37. Sé que sois descendiente de Abraham, y sin embargo, procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Jesús está profetizando aquí porque Él sabe que los supuestamente creyentes con quien Él hablaba no habían agarrado la onda, estaban todavía en manera de pensar carnal, ¿verdad? Versículo 38. Yo hablo de que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. Ellos le contestaron. Entonces Jesús está diciendo, mira, mi Padre es el creador del universo. No es el Padre que ustedes llaman Padre. O sea, mi Dios no es el Dios de ustedes. Son dioses diferentes. Él no pretende que ellos están en la misma fe. Él está diciendo que mi Padre, me ha enviado con mi mensaje, pero ustedes, su Padre es otro Padre. Ahora ellos, en vez de humillarse, versículo 39, ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro Padre. Oh, entonces es una cuestión de ser judíos y descendientes de Abraham. Entonces ellos están basándose todo en su identidad carnal, ¿verdad? Aunque Jesús no acepta eso porque Él mira a Abraham como el padre de la fe y creo que ellos están viéndolo más bien como un padre que tiene el mismo, como la misma raza de ellos, pues. Jesús le dijo, si sois hijo de Abraham, hacen las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Ahora están echando tierra sobre Jesús, ¿no? Están criticándolo. Están diciendo que nosotros somos puros. Usted sí nació de quién sabe quién era tu padre, porque ellos no reconocieron al nacimiento de que Jesús nació de un Virgen María, pues, con el Espíritu Santo, o sea, el Padre Dios siendo su Padre. Ellos ahora dicen, tenemos un Padre, es decir, Dios. Ahora están brincando de Abraham como su Padre, como a Dios como su Padre. Ahora Jesús en versículo 42 le dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Y ahora Él responde a su propia pregunta, porque no podéis oír mi palabra. No podéis oír mi palabra. Creo que muchas veces estamos en la misma situación. No somos capaces de oír porque somos completamente esclavizados a una ceguera espiritual, carnal, que es muy parecido a esta gente. ¿Y por qué no? El Evangelio está hecho para mostrar a nosotros la diferencia entre nosotros como humanos y Jesús como el único Hijo de Dios, que es perfecto, el Salvador único del mundo. Y nosotros no debemos hacer una gran diferencia entre nosotros y estos judíos. Este texto está dando a nosotros el ejemplo del pueblo de Dios para que podamos ver a nosotros en el mismo espejo. Ahora bien, versículo 44 es donde Jesús saca
la espada y habla con fuerza profética. Y creo yo que esto nos habla directamente y debemos aceptarlo. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis saber los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. O sea, Jesús está como realmente hablando algo que es puro verdad. Y nosotros podemos caer en esta misma trampa, ¿verdad? De escuchar la voz del serpiente y confundirlo por la voz de la verdad, por la luz verdadero, pues. Nosotros nos iluminamos por una luz falsa, una luz que nosotros preferimos, porque preferimos la oscuridad a la luz, porque nuestras acciones son malos. En vez de confesar nuestro pecado, nosotros negamos nuestro pecado y creemos en la mentira del mentiroso, que somos justos y somos mejores, somos superiores, somos los buenos. Y ellos, el mundo, ellos son los condenados, ellos son los malos. Esta otra denominación, ellos son los liberales o los no sé quién, no sé qué. Juzgamos, ¿verdad? Versículo 45, Jesús dice, pero ¿por qué yo digo la verdad y no me creéis? ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no creemos que lo que Jesús quiere decir a ellos no nos concierne a nosotros también? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Aquí las palabras de Dios es la palabra rema, que es la palabra profética de Jesús, lo que salió de su boca y lo que puede salir a través de las palabras del Espíritu Santo que nos invita al arrepentimiento. Y espero que en este momento el Espíritu Santo nos está invitando al arrepentimiento en vez de que nosotros nos quedamos a la defensa y nos justificamos a nosotros mismos. Yo oro en este momento, Señor Espíritu Santo, ayuda a nosotros a poder confesar nuestra propia ceguera. Ayúdanos, Señor, a poder reconocer que tú, Jesús, eres la luz, que es la luz que ilumina a toda humanidad. Señor, ayuda a nosotros a no rechazar a esta luz y ayúdanos, Señor, a poder confesar que nosotros andamos en las tinieblas y ayúdanos a poder decir, Señor Jesús, ten piedad de nosotros, sálvanos, Señor. Ayúdanos a entrar en esta vida iluminada por ti, el luz verdadero, Señor. Ayúdanos a caminar en la luz y esto requiere que nosotros confesamos nuestro pecado. Y Señor, ayúdanos y gracias que tú nos perdonas y nos liberas de toda culpa a través de tu sangre que fue derramado por nosotros en el mundo. Amén. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Oh, Señor Jesús, ayúdanos a no ser así. Ahora bien, en Juan 12, 47 a 50, Jesús habla en esta misma manera, un poco más tarde en Juan, yo leo. Si alguno oye mis palabras, esa es la palabra rema otra vez, la palabra viva, no la palabra escrita, y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar el mundo. Mira, otra vez, Jesús no vino a juzgar, entonces ¿por qué nosotros juzgamos tanto?
sino a salvar al mundo. Esa es la buena nueva. Versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, otra vez rema, tiene quien lo juzgue. La palabra, logos, es la palabra escrita de los evangelios que he hablado. Esa lo juzgará en el día final. Por eso tenemos que ser estudiantes de la palabra de Dios. Versículo 49 de Juan 12. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso, lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Es que creemos que Jesús revela el Padre 100%. Yo sí. Y creo que tenemos que leer el Antiguo Testamento a la luz de la enseñanza de Jesús y la iluminación del Espíritu Santo, evitando estas trampas de caer en el legalismo y abajo la maldición de la ley, pues. Versículo 48. Contestaron los judíos. Miramos aquí que no están escogiendo el camino de la humildad, ¿no? Y le dijeron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Mira, el orgullo humano es horrible, ¿no? Aquí están ellos con el mero Hijo de Dios, Jesús, diciendo que tú eres samaritano y que tienes un demonio. Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonoráis a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Qué lindo eso, pues, si nosotros guardamos, o sea, seguimos y ponemos en práctica la palabra de Jesús, el logos, la enseñanza de Jesús, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. ¿Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? ¿Los profetas también murieron? ¿Quién crees que eres? Jesús respondió, yo soy mismo. Si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Sin vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozca, seré un mentiroso como vosotros. Pero sí le conozco y guardo su palabra. Versículos 56 a 59, los últimos versículos de capítulo 8. Vuestro padre Abraham se recoció esperando ver mi día, y lo vio, y se alegró. Qué lindo, esto está hablando de Abraham cuando en Génesis 22 estaba obedeciendo a la palabra de Dios que dijo, sacrifica a tu hijo, su único hijo, Isaac. Entonces él iba subiendo con su hijo tenía la leña y también el cuchillo, y el hijo, Isaac, dijo, Padre, aquí tengo el cuchillo y también la leña, pero ¿dónde está la ovejita? Y Abraham dijo, Dios proveerá él mismo como cordero. Eso fue una palabra profética. Y después dice que en el momento en que iba a matar su hijo,
el ángel del Señor dijo a él, Abraham, Abraham, y lo paró de matar a su hijo. Y en este momento él vio no un cordero, pero un macho, una oveja macho, no sé cómo se llama estos. Pero entonces quedó abierto este espacio para que Abraham verá un cordero al futuro, ¿verdad? Entonces Abraham vio de lejos y fue en el momento en que su hijo Isaac fue librado de su propia obediencia, se puede decir. Pero él vio de lejos y se alegró porque no tenían que sacrificar a su hijo, porque el Dios Padre iba a dar a su propio hijo para salvar el mundo, quien es Jesús mismo que está hablando aquí. Versículo 57. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y ahora Jesús le dijo, en verdad, 2 veces en verdad, quiere decir que es ciertamente la verdad aquí. O digo, antes que Abraham naciera, yo soy, ego eimi. O sea, porque Él es el mero Señor, el Dios mismo con nosotros. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Oh, Señor, ayuda a nosotros a no tirar las piedras a ti, Señor. Ayuda a nosotros a escuchar tu palabra y a decir sí, Señor, a recibirte y creer en ti, para que nosotros nacemos desde arriba, Señor, para que en vez de pensar en una manera carnal, pensamos como tú piensas, Señor, iluminada. Ilumina nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a tener la misma pensar que tú tienes, Señor. Convierte nuestro pensar en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén.